Junta Nacional de Justicia, que ha estado también en las últimas semanas en el centro de la información. Vamos a hablar de su máxima autoridad, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio. Resulta que el señor Gino Ríos tiene una sentencia consentida por violencia familiar contra su ex esposa. No es un proceso en trámite, es una sentencia consentida, antigua además, no es una cosa reciente, pero existe. Y también existe, después salió, ¿cierto?, una norma que dice que estos altos funcionarios que tienen un papel tan importante no deben tener este tipo de sentencias. Pero algunas personas sostienen que no, que como la norma que lo prohíbe salió después, sería una aplicación retroactiva. No es cierto, sería una aplicación inmediata de la norma, pero bueno, la discusión no va por ahí. El asunto es que el señor Gino Ríos, el mismo que tiene una sentencia consentida, este año firmó una resolución para apartar a otro miembro de la Junta Nacional de Justicia por tener una sentencia consentida. Y en la resolución dice que lo que pasa es que, aunque la sentencia sea anterior y la norma sea relativamente nueva, los funcionarios de la Junta Nacional de Justicia tienen que tener altos estándares éticos y académicos. Vea la nota de Juana Avellaneda y vea cómo, con la misma vara que uno mide, será medido. Se le invita al señor Gino Ríos Patio a prestar el juramento de ley. Es el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el magistrado Gino Augusto Tomás Ríos Patio, uno de los más altos y poderosos funcionarios del país, responsable de juzgar la idoneidad, ética y probidad de todos los jueces y fiscales a nivel nacional para impartir justicia. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. En enero pasado juró ejercer sus funciones constitucionales. Sin embargo, sobre él pesa una sentencia consentida por violencia familiar en agravio de su ex esposa. No se trata de una investigación en curso ni de una denuncia pendiente. Es una condena firme, un antecedente que abre serios cuestionamientos. Magistrado, buenos días. Juana Avellaneda, periodista Cuarto Poder. ¿Me permite unos minutos, por favor? Buenos días, Muchas gracias. Usted tiene una sentencia por violencia, magistrado. ¿Puede responder, por favor? Usted tiene impedimento para ocupar el cargo. Por favor. El presidente de la Junta Nacional de Justicia no quiso responder a Cuarto Poder por su pasado, que podría complicar su presente. La ley orgánica que regula la Junta Nacional de Justicia, en su artículo 11, inciso E, impide la postulación y sobre todo la selección de una persona que tenga una sentencia consentida en torno a violencia familiar. Eso es un impedimento, es una causal de impedimento. Es un impedimento, claro que sí. Es el caso del actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Gino Ríos Patio, cuyo caso encaja en los impedimentos que la ley busca sancionar. No parece ético. Cuarto Poder accedió en exclusiva a la sentencia del primer juzgado transitorio especializado de familia de La Molina y Cieneguilla, que determinó en mayo de 2011 la existencia de violencia familiar en modalidad de maltrato psicológico ejercida por Gino Augusto Tomás Ríos Patio en agravio de su excónyuge, de quien se divorció legalmente hace 14 años. El señor Gino Augusto Tomás Ríos Patio ejercía violencia psicológica con actos de intimidación, amenazas. Estaba comprobado por las pericias psicológicas y además por el tratamiento psiquiátrico y psicológico que llevaba mi patrocinada. El caso obtuvo una sentencia en mayo de 2011, sentencia que Ríos no apeló. Aceptó el fallo interpuesto por la justicia. Lo extraño es que dicha sentencia consentida, considerada hoy un delito que se castiga con cárcel, no fue tema de debate ni cuestionamiento durante la etapa de entrevistas de los postulantes a la Junta Nacional de Justicia, presidida por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, en octubre pasado. El ponente fue Javier Arévalo, entonces presidente del Poder Judicial, quien empezó la entrevista preguntándole por una denuncia penal archivada por peculado de uso. Sin embargo, lo realmente grave fue pasado por alto. Nadie le preguntó con claridad por la sentencia.
Nadie resaltó que se trataba de una condena consentida, firme. El antecedente que fue ignorado en un proceso que paradójicamente buscaba evaluar la idoneidad de quienes deben proteger la justicia. Tiene 2 casos, además de violencia familiar. ¿Qué tiene que decirnos? Ella es mi excónyuge y yo tengo el registro del CIAF, del Ministerio Público, en donde efectivamente aparecen 2 casos. Uno es mi demanda de divorcio, que yo soy el demandante, y el otro caso es de nulidad de resolución por fraude procesal, que también yo soy el denunciante. Cuando ocurre un conflicto conyugal, ambos cónyuges son responsables. Dependerá de la personalidad y del carácter de cada cónyuge la intensidad y el sentido de esos efectos en las personas, ¿no? Correcto. Ya, doctor Ríos, pasamos al tema de... Al magistrado Javier Arévalo, así como a todos los integrantes de la comisión especial, la respuesta evasiva del postulante Gino Ríos Patio, quien se limitó a hablar de manera general de su divorcio, pareció suficiente. Muchas gracias, le invitamos. Por unanimidad, no se le pidió más explicaciones y nunca lo tacharon por ese motivo. Yo mandé un escrito haciendo saber que el postulante Gino Augusto Tomás Ríos Patio tenía una sentencia por violencia psicológica. Me contestaron diciendo que el tiempo para tachas ya habían pasado y eso fue todo. ¿Cómo es posible que no se le haya preguntado por su sentencia consentida por violencia familiar? Y que yo sepa, sí le preguntaba el doctor Javier Arévalo. Quizá uno por decoro no profundiza temas que pueden de alguna forma afectar a terceros que son los niños o a terceros que puede ser su misma excónyuge, ¿no? Ningún miembro del comité evaluador se interesó en preguntar por la pericia psicológica practicada a la denunciante o la manifestación policial, que es parte del legajo judicial del magistrado Gino Ríos Patio. Es el caso que mi esposo me obligaba a renunciar a mi pretensión de solicitar alimentos, y siendo que le manifesté que no iba a renunciar y esperar que el juez resuelva. En vista que no renuncié, volvió una vez más con sus amenazas de las que siempre he sido víctima. Me dijo que si no renunciaba, él me iba a desgraciar y también iba a desgraciar a mis hijos. Así también me dijo que él no se iba a morir hasta no verme muerta primero a mí y que no iba a parar sus amenazas hasta meterme presa y dejarme en la cárcel de por vida. Ese tipo de sentencias que tienen que ver no con maltrato físico, no con violencia física, sino con la imputación de un tema estrictamente psicológico. ¿Le parece poca cosa violencia psicológica? No es poca cosa, nada es poca cosa. Entonces, ¿por qué lo minimiza? No hay una sentencia, no lo minimizo, pero no hay una sentencia que puede significar de manera condenatoria con un hecho que quizá tenga una connotación punible. Es una sentencia consentida por violencia familiar, señor defensor, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un delito grave hoy en día. Bueno, en ese momento no lo era, porque era 2011, pero es un delito grave. No me ponga a dudar de las condiciones de la preparación que tuvo el doctor Javier Arévalo para hacer la entrevista que le correspondió hacer. El defensor del pueblo, quien fue presidente de la comisión especial que evaluó a los candidatos finalistas y permitió la elección del juez Ríos Patio, asegura que no existe nada irregular en el concurso público de méritos a cargo de la comisión especial que estuvo conformada por las autoridades de la más alta jerarquía de la nación. La comisión entera no ha querido ser muy invasivo en ese terreno de lo estrictamente familiar. Pero ¿cómo no van a ser ustedes frontales cuando tienen a un magistrado que quiere integrar la Junta Nacional de Justicia y tiene una sentencia consentida por violencia familiar? Bueno, si no le preguntaron, el señor respondió. Y ahí está claro. No respondió no lo respondió en extenso quizá, sí, pero habló sobre su denuncia civil. Porque ninguno de ustedes repreguntó, pues. Ninguno le dijo, ¿sabe qué, señor Gino Ríos? No le estamos preguntando ni por su proceso de peculado, que fue archivado, ni por su divorcio. Le estamos preguntando aquí por su sentencia consentida por violencia familiar. Eso sí es verdad. O sea, no se hizo una repregunta por el ponente y tampoco por los demás miembros. Eso sí está claro. ¿Entre ellos usted? Sí, entre ellos yo, sí. No hubo cuestionamiento. Y eso es lo que me parece más increíble. Sí, eso no hubo cuestionamiento. ¿Y usted me lo reconoce? Sí, lo reconozco. El defensor del pueblo se reafirma en que no tiene impedimento legal para seguir en el cargo
ya que la sentencia por violencia familiar en su contra data de 2011, mientras que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que establece la prohibición para condenados por este tipo de casos, recién entró en vigencia en 2019. De lo estrictamente jurídico, el señor está válidamente ahí. Si con esto hay la pretensión de decir que no le correspondía X y Z porque legalmente estaba impedido, no existe eso. Ahora, partimos al lado ya de la evaluación de lo ético quizá, de la idoneidad, de lo moral, eso sí. Pero aquí un hecho clave. El propio magistrado Gino Ríos ha aplicado esa misma ley sin importar si era retroactiva o no. Ha cuestionado la idoneidad de un subordinado. Con su firma avaló una interpretación que podría volverse en su contra. Rafael Manuel Ruiz Hidalgo trató de impedir su vacancia como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, tras omitir informar que fue condenado por prevaricato en el año 2010. Su argumento era que la ley es posterior a su sentencia. Gino Ríos, sin embargo, decidió vacarlo en abril de este año. No importó que la ley no sea retroactiva, sino la idoneidad para ejercer tan alto cargo. Entre sus alegatos plasmados para la eternidad, en la resolución número 149-2025 de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos señaló lo siguiente. En el artículo 156 de la Constitución Política establece que los miembros de la Junta Nacional de Justicia deben tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral. De esta manera, añadió, el perfil de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es más que cualificado, pues si a un juez del Poder Judicial o un fiscal del Ministerio Público se le exige una conducta moral intachable, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se les exige demostrar e inspirar un actuar íntegro, transparente y ejemplar. Reza un dicho: uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Muchas gracias. Usted tiene una sentencia por violencia, magistrado. Una parte esencial del Estado de Derecho es que se tienen que aplicar las mismas reglas para todos. Es decir, si se aplica una regla de altos estándares de ética, como debe hacerse para uno, se tiene que aplicar para todos. Así de simple.